Hola amigos de Conocimientos TV, muy agradecidos desde ya por sintonizar este programa. Como siempre, dejamos la invitación desde ya para que puedan comunicarse con nosotros. Ponemos siempre a su disposición un número de WhatsApp para que ustedes puedan dialogar, escribir, comentar y también sugerir cualquier tema que quisieran que abordemos. El día de hoy vamos a estar abordando un tema desde la perspectiva médica, psicológica y del paciente quien vivió en carne propia, y realmente no podemos poner al margen esto, porque lamentablemente no podemos decir que nosotros nunca vayamos a pasar una situación. Qué bueno que nunca pasemos por esta experiencia, pero realmente hacemos este programa para poder ser como previsores, encender una alerta y poder ser como una voz para que puedan de alguna manera tomar consideraciones para poder, si en todo caso llegara a pasar, que Dios no lo quiera, realmente poder detectar a tiempo, que yo creo que esa es la clave que van a estar abordando el día de hoy mis invitados. Pero vamos a empezar a mi derecha para que se presente y que nos pueda decir realmente pues su testimonio, y así vamos a empezar con cada uno de los invitados que están aquí. Bienvenido, vamos, ¿cuál es su nombre? Gracias, mi nombre es Rosy de Santos. Yo fui diagnosticada con cáncer de mama en 2018. Y pues fue un momento de mucho impacto para mi vida y para mi familia, ¿verdad? Pero realmente pues estuvimos dando seguimiento. Yo pues me di cuenta, ¿verdad? En un tiempo donde ya había avanzado un poco, porque yo tenía mucho problema con un dolor de espalda y eso creo que pues no se pudo ver realmente lo que era. Pero luego pues yo ya al sentir, ¿verdad? Muy grande, ¿verdad? Lo que me estaba molestando, entonces ya acudí, ¿verdad? A un médico especialista, ¿verdad? Para poder enfrentar esto, y cuando me fue dado el diagnóstico pues sí fue muy impactante. Con mi familia pues buscamos el apoyo espiritual también, y pues estuvimos ya poniéndonos en manos de un doctor oncólogo, ¿verdad? Para poder hacer las quimioterapias, que era lo recomendable, hacer cirugía y hacer radioterapias, ¿verdad? Y ese fue el tiempo que viví, pero que es muy importante, ¿verdad? El poder acudir pronto a un médico, porque conforme va avanzando es más lo que uno tiene que realizar para poder quitar, ¿verdad? El cáncer del cuerpo, ¿verdad? Si así lo permite el Señor. Pero el poder hacer los tratamientos me ayudó muchísimo, porque en las primeras quimios el tumor redujo bastante, y eso ya permitió que me pudieran operar, y ya cuando me operaron ya todo salió limpio, ¿verdad? Sin embargo, por los protocolos hubo que hacer todas las quimioterapias y las radioterapias, pero gracias a Dios, ¿verdad? Fui fortalecida, ¿verdad? Por medio de la palabra, y pude salir adelante por la pura misericordia del Señor. Y luego pues ya seguí en tratamientos constantes, y gracias a Dios pues hasta aquí, ¿verdad? Estoy ya bastante recuperada, haciéndome todos mis diagnósticos al tiempo, ¿verdad? Que me ha sido recomendado, para poder ver que no surja nuevamente, ¿verdad? Interesante esa primera introducción de lo que nos está hablando. eh, Realmente el poder compartir esta experiencia, pues de alguna manera hace que alguien más que en algún momento pueda ser de los que suele suceder, que hasta cuando hay un dolor uno con un médico, no, sino que lo que queremos con este programa es hacerse un chequeo y realmente ir, no porque hay un padecimiento existente, sino que de forma preventiva. Ahora, desde la perspectiva psicológica, ¿cómo se aborda este momento, esa primera noticia, licenciada? ¿Qué se debe de tomar en cuenta para, pues, el círculo familiar, la persona misma que se aborda con una noticia de esta naturaleza, desde su punto de vista del área de profesión psicológica? ¿Cómo debemos de abordarlo? Claro, es importante que la persona pues tenga defensas y su inteligencia emocional esté pues fuerte,
¿verdad? La gestión de emociones es muy importante en este proceso. ¿Por qué razón? Porque cuando tú recibes un diagnóstico, es un impacto porque está relacionado el cerebro con tu cuerpo. Entonces, literalmente, el cerebro, ¿verdad?, le va a enviar un mensaje a todo nuestro cuerpo y literalmente el cortisol, que es la hormona del estrés, se va a elevar. Si el cortisol se ve infectado, definitivamente nuestros mecanismos de defensa, ¿verdad?, nuestro sistema inmunológico se va a ver afectado y podemos ser vulnerables para adquirir otro tipo de enfermedades, no solamente este diagnóstico de cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer. Entonces es importante que la persona tenga el grupo primario de apoyo. Eso es súper importante. ¿Por qué razón? Porque la persona va a poder ser resiliente, va a tener esa capacidad de anteponerse ante esta adversidad que se le está presentando. Ahora bien, la terapia va a ser muy importante. Es un equipo multidisciplinario el que se necesita para poder apoyar al paciente, ¿verdad? El oncólogo, el médico, trabajadora social, el nutricionista, ¿verdad? Ese tratamiento va a ser multidisciplinario para poder apoyarle no solamente desde la enfermedad, sino que en todo el ámbito del ser humano, ¿verdad? Eso es súper importante. Muchas gracias. Es la intervención de la licenciada Delphi Solís, psicóloga. Y realmente, pues definitivamente, como decía pues nuestra primera invitada, realmente el médico, el papel que va a desempeñar y esa parte donde hay que abordar a un especialista porque pues cualquiera diría, mire, voy a ir con alguien nada más de la especialidad médica, pero tiene que ser alguien experto en esa rama y esa parte donde entra el médico oncólogo, que tú, Rodrigo, que eres experto en eso, nos podrías compartir esa etapa que en otras oportunidades has abordado en el programa y cuál es la importancia de poder hacerlo en tiempo y seguir los lineamientos, pero pues no quiero ser yo quien lo hable, sino que tú, y te doy la palabra, Rodrigo. Buenas tardes, licenciado Rafael. Qué privilegio estar acá de nuevo y compartiendo con tan amadas hermanas, ¿verdad? Hablábamos detrás de cámaras con hermana Rosy y gracias a Dios, como estamos hablando del cáncer de mama, ¿verdad? La autodetección es importantísima, ¿verdad? La autodetección es, o sea, generalmente las mujeres no tienen la educación de autoexaminarse las glándulas mamarias, pero muchas veces que algo así puede ser un tumor tan grande que en el baño, que imagino yo, y se detectan. Entonces es una detección temprana, aunque el tumor pueda estar avanzado, porque yo tengo pacientes que esperaron hasta que el tumor se reventó y obviamente eso creó un tumor, un temor, un pánico en el paciente y esa fue la razón por la cual acudieron al médico. Cada vez se pregona más y se publica más, ahora se publica mucho más de cáncer, por ejemplo está el mes de octubre, que es el de la prevención del cáncer de mama y que se publica tanto, se promociona eso, o sea, tratando de llegar a las comunidades con esa información, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo de una publicación que decía, el cáncer de mama, tómenselo muy a pecho, con la mano aquí, ¿verdad? Entonces, es importante, este programa, por ejemplo, es tan importante porque mucha gente no está informada de este tipo de enfermedades que, como ya lo explicó la licenciada Delphi, cáncer es igual a muerte, esa es la frase que se maneja en la sociedad, ¿verdad? Y muchas veces ese temor como que paraliza al paciente y no van por el temor que les digan que tienen un cáncer, ¿verdad? Pero la detección temprana es eficaz en cáncer de mama y en cáncer de próstata en el hombre, porque la detección, dice, hay una premisa en oncología que dice que todo cáncer que se diagnostica tempranamente se puede curar. Sí, ¿verdad? Yo nuevamente hago la invitación para que por favor nos puedan escribir al número que ponemos a su disposición, el número de WhatsApp para que nos puedan escribir. De inmediato tal vez no podemos responder, pero siempre tratamos de poder dar seguimiento a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus comentarios. También hacemos la invitación para el canal de Conocimientos TV desde la plataforma de YouTube. Y también siempre hacemos la invitación para que nos sigan en el Spotify, que vamos a estar trabajando y ingresando contenido. De hecho, tenemos algunos programas pausados en el Spotify que próximamente vamos a estar subiendo. Para continuar con el tema,
¿En qué etapa se llevó a cabo este proceso desde la detención hasta lo que es ya en esta fase que ya está aquí dando testimonio de que se ha superado eso? Bueno, fue en el 2018, en septiembre, para la fecha, ¿verdad? Ya han pasado pues más o menos 3, casi 4 años, ¿verdad? Que han sido de seguimiento, ¿verdad? No se dejó, es bien importante eso también, ¿verdad? De que no solo ya se recibieron las quimioterapias, la cirugía, las radioterapias, sino que hay que seguir siempre en ese control que es cada 6 meses, cada año, como el doctor le va indicando a uno, ¿verdad? Porque pueden venir algunas cosas secundarias, ¿verdad? Desafortunadamente las quimios pues son bastante fuertes y a veces pueden afectar otras áreas del cuerpo. Entonces debe darse siempre seguimiento porque viene siendo ya como preventivo, ¿verdad? Porque ya fue curado lo anterior, entonces hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Para que pueda estar uno, ¿verdad? Sano realmente. Interesante. Desde tu opinión, Rodrigo, ¿cuál es lo recomendable en cuanto a un chequeo médico preventivo? ¿Cuánto es el tiempo prudencial que se debe hacer en intervalos de cada tiempo? La Asociación Americana del Cáncer recomienda mujeres mayores de 40 años, mamografía anual. Independientemente si tuvo o no tuvo cáncer, todas las mujeres deberían de hacerse una mamografía, o sea, después de los 40 años. Te explico por qué después de los 40. Cuando las mujeres son jóvenes, sus mamas son muy densas y cuando les hacen una mamografía sale en blanco, no se puede ver nada ahí. En cambio, conforme avanza la edad, después de los 40, ya el tejido se vuelve más flácido, traslúcido. Entonces, una mamografía ahí detecta lesiones desde medio centímetro para arriba. Con respecto a eso, ¿verdad? Y lo otro es que se les debe de enseñar a las mujeres es cómo autoexaminarse. O sea, no es tocarse, es autoexaminarse. Hay un proceso, de repente algún día podemos publicarlo. ¿Cuáles son los pasos? Son 3 pasos importantes. Primero, la observación, o sea, frente a un espejo, ¿verdad? Con las manos arriba y con las manos abajo, verse cuáles son las características de las mamas. Y en eso son variables las formas, redondas, ovaladas, alargadas, etc. Cada quien tiene su propio, pero ir identificando cómo son, de qué tamaño son, y no me refiero a si son pequeñas, medianas o no, de qué tamaño son. Son medianas, pero son similares, son simétricas, porque a veces hay mujeres que tienen una mama más grande que la otra y no lo saben. No lo saben, y de repente aparece, les creció la mama, ¿verdad? Pero les creció la que era normal y con tumor. Entonces, están iguales, ¿verdad? Pero esa es parte importante, la observación, el tamaño, la localización. No somos simétricos. Yo me recuerdo que hace muchos años hicieron una división del cuerpo, ¿verdad? Y lo fotocopiaron y después pegaron las 2 partes. Somos asimétricos. Uno pensaría que somos exactamente iguales y no. Y entonces esas diferencias, ¿por qué es la importancia de conocer? Porque generalmente es un tumor de mama que va a deformar la glándula mamaria. Puede aparecer la piel, como nosotros decimos, de naranja, que con un montón de puntitos, de hoyitos, ¿verdad? La retracción del pezón es importante, ¿verdad? El pezón es un tejido erógeno que con el estímulo, con el tacto o con el frío, se pone erecto el pezón, ¿verdad? Entonces, y hay tumores que nacen atrás del pezón y ya no lo dejan salir. Entonces, solo con fijarse eso, decir, ¿por qué tengo el pezón hundido, ¿verdad? Ya es una forma de detectar un problema en la mama. Y la otra es, como les decía, es la posición, ¿verdad? A veces puede estar una glándula mamaria simétrica, una arriba y la otra para abajo. Todos son detalles que no quiere decir que tienen cáncer, ¿verdad? Pero es importante porque a la hora de haber un tumor se deforma todo, ¿verdad? Y al final es la autoexaminación. El primer paso es en la ducha. ¿Por qué en la ducha? Porque la piel está mojada, se agrega un poco de jabón en estos 3 dedos, en las yemas, y entonces viene el examen, ¿verdad? De toda la mama. Pues como el método que cada quien prefiera, desde la periferia hasta llegar al pezón o desde el pezón hasta la periferia, ¿verdad? Tratando de evaluar toda la mama. Y después una mama, la derecha examina la mama izquierda y viceversa, ¿verdad? No, hay mujeres que cuando yo les pregunto, dicen, así me examino. Entonces eso no es, no está indicado así. Y luego de terminarse de bañar, todo está bien. Al terminar la ducha van a su cama
se recuestan, agarran la toalla de cuerpo, qué sé yo, y hacen como un rollo, ¿verdad? Y se lo ponen a nivel de las escápulas. Nosotros conocemos popularmente como las paletas, ¿verdad? Las partes que protruyen en la espalda, porque al estar acostado así, entonces eso hace que el pecho se exalte y otra vez se repite, porque hay tumores que en la ducha no se pueden detectar y al estar de esta manera como que se aplastara la glándula mamaria y obviamente se pueden manifestar, ¿verdad? Y eso se debe de hacer una semana después del último día de la regla. Ok, muy interesante. Vamos a tener que ir al primer corte comercial, pero al regreso vamos a empezar a proponer unas preguntas que nos acaban de ingresar. Vamos a corte. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos de regreso y estamos conversando desde la opinión médica, psicológica y de la vivencia de un paciente que ha superado el cáncer. Y una de las preguntas que nos ingresa es, no representó ningún dolor previo a ser detectado ya oficialmente por un médico. ¿Tuvo algún dolor, algún síntoma previo a ser diagnosticado de eso? Rosy. Sí tuve mucho dolor en la espalda, ¿verdad? Me dolía demasiado la espalda y luego también me dolía la mama. La mama me dolía y yo empecé a sentir que tenía un tumor, pero cuando yo la primera vez lo sentí no le puse mucha atención. Y cuando yo empecé a ver que los días pasaban, empecé a notar que eso estaba creciendo, ¿verdad? Entonces yo ya se lo platiqué a mi esposo y entonces él me dijo, bueno, veamos y a con quién vamos o qué hacemos, ¿verdad? Pero yo empecé a notar que sí, como explicaba el doctor, que sí la mama estaba creciendo y se veía un poco más grande. No tenía ninguna especificación de nada, sino que lo único que tenía era dolor, y ya cuando yo me agachaba para recoger algo, ¿verdad? Ya sentía yo como que el tumor se movía también, ¿verdad? Y echaba una fuerza porque ya estaba como más pesado, ¿verdad? La mama. Entonces ya con eso ya empecé a sentir un poco de temor porque dije yo, esto no está bien porque me está molestando, me está creciendo, ¿verdad? Y lo de mama ha sido muy mencionado. Entonces eso hizo que fuera tal vez no tan rápido porque todavía esperé un par de semanas para ir, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez es el temor que uno siente, ¿verdad? De que le vayan a decir que es algo que no está bien. Pero sí me dio molestias, yo me di cuenta, ¿verdad? Sí me di cuenta que algo no estaba bien. Dice la pregunta acá, ¿qué edad tenía cuando fue detectada con este cáncer? Tenía 48 años. Ok, está dentro del rango de edades que ya mencionó Rodrigo. Ahora, en la parte psicológica, me preguntan acá, ¿es normal la reacción de temor? Pero ¿cómo debemos de manejar el temor para que no caigamos en un estado de pánico? Claro, es normal que cuando recibimos ese tipo de noticias, como ya mencionamos, nuestro cerebro va a tener un impacto y por ende nuestro cuerpo. Es normal, pero ¿cómo lo podemos nosotros afrontar? Definitivamente nuestras defensas emocionales, la gestión de emociones tiene mucho que ver porque el cerebro relaciona con vivencias de la niñez.
si tuvo pérdidas, si sufrió de abandono, un abuso, entonces lo asocia y eso hace de cómo va a sobrellevar ese dolor, cómo va a afrontar esa situación, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver sus vivencias, entonces cómo nosotros podemos manejar esa ansiedad al momento de recibir ese impacto. Bueno, trabajar con los pensamientos catastróficos, porque al recibir esa noticia, automáticamente el cerebro asocia, dice muerte, ¿verdad? Es una pérdida, porque es una pérdida de una función de nuestro cuerpo, entonces definitivamente va a generar ese impacto. ¿Cómo vamos a enfrentar esa ansiedad? ¿Cómo vamos a enfrentar ese temor, ese pánico nosotros? Pues ser realistas, vamos a la terapia y nosotros vamos a trabajar con técnicas cognitivo-conductuales y vamos a ver cómo podemos nosotros ir buscándole a esos pensamientos automáticos respuestas positivas, ¿verdad? También podemos trabajar mecanismos para poder reducir la ansiedad, técnicas de respiración, arteterapia, ludoroterapia, o sea, nos sirve varias técnicas para poder trabajar ansiedad. Y para no caer en depresión va a estar un poco complejo porque sí se va a vivir síntomas depresivos, pero ¿cómo los vamos a afrontar nosotros? Pues viendo nosotros desde el punto de vista espiritual, nos va a ayudar también, ¿verdad? Porque sí, la oncología lo recomienda, ¿verdad? Los cuidados paliativos también recomienda que llevemos un acompañamiento con un capellán, ¿verdad? O con alguien del área espiritual para poder sobrellevar esta situación. Ahora, también preguntan, yo creo que eso es para ti, Rodrigo, me dicen, ¿quién es el que debe de practicar una mamografía? ¿A qué especialista o qué clínica o cómo puedo hacer para...? Sí, es bien importante. Obviamente uno debe ir al mejor centro, ¿va?, radiológico que existe, no ir a cualquier centro XX, no es porque los desprestigie, pero si hablamos de nombres, en Guatemala existen un par o tres centros diagnósticos muy profesional. Pero la ventaja de la mamografía es lo siguiente. El radiólogo, que es el que hace las mamografías, ¿verdad?, él es el que las interpreta, pero a veces no tiene la historia del paciente, entonces puede dar un diagnóstico equivocado. La mamografía generalmente la tiene que evaluar el ginecólogo oncólogo, el cirujano oncólogo o en este caso el oncólogo médico, porque estamos entrenados para evaluar esos estudios. Entonces no nos confiamos tanto del radiólogo porque nosotros tenemos a la paciente, ¿verdad? Sabemos dónde está el problema y generalmente cuando ya hay un tumor o una masa en el pecho, ¿verdad?, en la mama. Pero es ir a un centro radiológico, yo diría que escoger el mejor en Guatemala e ir a ese médico. Es la mamografía generalmente. Cuando hay un tumor no dice el paciente, ay, me voy a ir a hacer una mamografía, aunque a veces sí, ¿verdad? Los pacientes toman su propia iniciativa, pero en este caso es decir, no, yo tengo que me mire un médico. Y entonces, y a veces se nos facilita el que conocer a alguien, ¿verdad? Como el caso de Rosy. Y entonces ya llega y entonces uno dice, mire, se tiene que hacer, y a veces la mamografía pierde su valor diagnóstico porque el que hace eso, que quede bien claro en el público, es que el diagnóstico de cáncer de mama se hace a través de una biopsia. Claro. Los estudios solo sugieren, probablemente, ¿verdad? Es una guía, ¿no? Es una guía, nada más, ¿verdad? Y a veces se hacen ultrasonidos para dirigir una biopsia, aun cuando son muy evidentes, como en el caso suyo, pues ahí va el especialista, el ginecólogo oncólogo hace la biopsia y eso se manda al patólogo, quien es el que finalmente hace el diagnóstico. Pero volviendo, o sea, la mamografía se hace en un centro radiológico. ¿Verdad? Esta pregunta yo creo que va más dirigido para Rosy. Dice, realmente si presentó algún síntoma, aparte de lo que ya mencionó, que sí existía el dolor, algún síntoma. Supongo que la pregunta va dirigida si hubo algún mareo, dolor, náusea, etcétera. Entonces, si hubo algo de eso paralelo a lo que físicamente ya estaba reflejándose. No sentí ningún mareo en ningún momento. Lo único que sí había mucho era dolor en la parte de la espalda y en sí la mama, ¿verdad? Que esa sí había bastante dolor, pero no tuve náuseas, no tuve ningún mareo, ni mucho sueño, ni ninguna otra cosa relacionada más que el dolor en la espalda, la parte del brazo, ¿verdad?, que consideraba yo que venía de parte de la espalda, pero realmente era de la mama, ¿verdad? Porque al
al ser ya diagnosticado y empezar los tratamientos y todo, ya eso redujo, ¿verdad? Redujo todos esos síntomas, pero no hubo ningún otro que me diera una señal o que me dijera algo más que yo pudiera tener cáncer o que pudiera tener algún tumor maligno, no. ¿Te puedo complementar? Sí, Rodrigo. Mira, pues generalmente voy a hablar en cáncer en general. No tiene un patognomónico, quiere decir esto es hasta que no se demuestre lo contrario. El cáncer de mama generalmente no tiene síntomas específicos. El único signo, porque síntoma es el que el paciente detecta y signo es el que el médico o el paciente pueden detectar, como en el caso de hermana Rosy. Pero en general no hay, si dice, ay, tengo dolor de mama, va, de plano me va a dar cáncer. No, puede ser un montón de causas. Entonces, por eso es que es la guianza de que la gente aprenda, como con este programa, y a tener el hábito de autoexaminarse sus mamas 7 días después del último día de la regla. Eso es en casa, ¿verdad? E ir al médico, si son mayores de 40 años, como el caso de hermana Rosy, al especialista para hacerse los estudios pertinentes, ¿verdad? Pero no hay, digamos, cuando uno estornuda, dice, ay, de plano que me va a dar gripe, ¿verdad? O en estos 3 años pasados, ay, de plano no tengo COVID. O la gente cuando habla del mal de orín, ¿verdad? Dice, a saber si no me va a dar y de plano que me dio infección. Esos sí son signos patognomónicos, dolor, ardor para orinar de una infección urinaria. El problema del cáncer en general es que es una enfermedad, Rafa, silenciosa. Eso es lo peligroso del cáncer. Pero si yo, que digamos en el caso de la mujer, tiene el hábito, desde que ya tiene desarrollado en su pubertad sus glándulas mamarias y se le enseña, entonces esta paciente va a estar capacitada para autodetectar lo que no se detecta a simple vista o por ningún examen. Siempre se pregunta, ¿y hay algún examen para saber si uno tiene cáncer? No lo hay, pues, ¿verdad? Porque el cáncer tiene sus marcadores tumorales que son en sangre, pero es cuando ya la enfermedad está, ¿verdad? Entonces no hay ningún examen para detectar un cáncer. Y el problema, el enemigo nuestro, del paciente y de los médicos que tratamos el cáncer es el silencio. Generalmente, cuando usted se lo detectó, y era un tumor grande, ¿a qué horas creció? O sea que crece asintomáticamente, silenciosamente, como un ladrón, ¿verdad? Es un ladrón, un ladrón de la salud en la mujer. Interesante. Hay una pregunta también, tengo acá, Rodrigo, dice, ¿cuándo o qué diferencia hay entre quimioterapia y radioterapia? Claro, muy buena pregunta. La quimioterapia, y eso es muy, muy importante, ¿verdad? Porque cuando la gente dice, mire, a mí me fue re mal con la quimio, casi me muero, y el paciente, en lugar de entrar animado, llega con temores, ¿verdad? Pero la quimioterapia son medicamentos, o sea, la quimioterapia es el procedimiento, y los medicamentos para la quimioterapia son específicos de cada cáncer. Se diluyen, son frascos que vienen en polvo o en líquido y se colocan en un suero. Entonces la quimioterapia es a través de las vías venosas, es endovenosa, algunas hay tomadas. Y la radioterapia es un centro específico donde hay equipos específicamente de radioterapia. Es que la radioterapia hay una máquina que emite la radiación hacia el lugar donde está el tumor o donde estuvo el tumor. Entonces son diferentes. La quimio es más larga, es la que toda la gente conoce, que da náuseas, que da vómitos, que bota el cabello. La radio no, la radio es local, como que si fuera al sol, ¿verdad? A exponerse. Esa es la diferencia. Interesante. Yo creo que todavía tenemos una pregunta más, pero yo creo que se va a quedar a medias. Mejor voy a estar siempre extendiendo la invitación para que nos puedan seguir, por favor, por medio de la plataforma de YouTube de Conocimientos TV, que puedan compartir este programa. La finalidad es poder llevar información preventiva, es como una voz de alerta para aquellos que nos puedan estar observando, y lo que está explicando Rosy más la licenciada Delphi y lo que también aporta Rodrigo es el hecho de poder en cualquier forma poder ser previsores antes de que eso pues ya se complique más, porque definitivamente el que haya pasado más tiempo complica más las cosas. Lamentablemente, como dijo Rodrigo, no hay una forma de poder, no hay un dolor, no hay algo que pueda uno decir, me voy a hacer un chequeo para de una vez, así como la diabetes, toda vez el azúcar está alto, ahí sí dicen, mire usted ya, aunque no sienta dolor, ya es, y ya es bienvenido al club, ¿verdad? Pero así es, entonces, pero no es el caso sino que por eso la razón de poder hacer estos programas
para poder ser una voz como a la conciencia y apelar a ese recuerdo de decir, no vaya al médico cuando sienta ya mucho dolor o que empiece a sentir alguna anomalía. Vaya toda vez, aunque no tenga ningún síntoma, aunque no tenga dolor, de todos modos vaya, porque esa es la forma de repente internamente se está procesando algo y con un examen, con algo que los médicos para eso están, para la parte experta de ellos, puedan detectar algo que esté ya invadiendo el cuerpo. Yo dejo siempre la invitación a aquellos que todavía quieran escribirnos y hacer llegar sus preguntas, por favor, háganosla llegar. Estamos hablando del cáncer desde la perspectiva médica, psicológica y de un paciente que ha sobrevivido con eso. Y vamos a tener que ir nuevamente a la pausa, pero al volver ya en el bloque final vamos a llegar a hacer un análisis de a la conclusión que llegamos y de las recomendaciones, como siempre tratamos de hacer, para que aquellos que nos ven, que nos siguen, puedan poder quedarse con esa inquietud de poder ir y acudir al médico. Vamos a la pausa. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos en la etapa final de su programa de Conocimientos TV. Realmente estamos con un tema en la cual lo que queremos es aportar y apelar a la conciencia y a la voluntad, porque la voluntad es la que determina el hecho de poder ir y poder tomar la decisión y poder decir, yo necesito realmente hacerme un chequeo. Aunque no tenga ningún dolor, lamentablemente ya se hizo énfasis de que no es que se manifieste con dolores, aún lamentablemente en muchos casos, existiendo dolores, muchos no acuden al médico, muchos no lo hacen. Entonces, en esta etapa final que hemos hablado del cáncer desde la perspectiva médica, psicológica y de un paciente, llegamos al final, estamos en el último bloque y yo tengo que dejarles la palabra a ellos para que puedan opinar, tal vez con la licenciada Delphi, por favor. Aparte que es profesional, es una mujer y que de alguna manera también, no que solo exclusividad sea para las mujeres las enfermedades, sino que también nosotros los hombres, ¿verdad? Pero como estamos hablando de este tema en particular, ¿cuál sería la conclusión y recomendación que podamos hacer énfasis para que puedan acudir al médico y poder realmente hacerse una evaluación, licenciada? Claro, es importante esa revisión médica, ¿verdad? Que sea anual, como vamos al dentista, como vamos pues a alguna especialidad que nos envíe el mismo médico a hacer una radiografía. Entonces creo que es importante también esa educación en nosotras las mujeres, que tengamos esa educación de poder atender y asistir con un oncólogo, aunque tengamos el temor de que en algún momento pueda resultar ahí un diagnóstico. Creo yo que ese temor no nos debe detener para tener esa disciplina y asistir y enfrentarlo, ¿verdad? Porque adaptarse a vivir con una enfermedad, con un diagnóstico, no es fácil, porque conlleva tiempo, ¿verdad? Y cada persona lo afronta de diferente manera, como bien mencionaba Freud. El mecanismo de defensa que se utiliza es la represión, es negar. Es una negación ante tal diagnóstico. Hablábamos con Rosy al inicio sobre ello. Entonces creo yo que es importante que nosotros
afrontemos este tipo de diagnósticos y que nosotros mismos revisemos y no tengamos esa negación porque nosotros mismos estamos reprimiendo nuestras emociones y por lo mismo estamos nuestros mecanismos de defensa, ¿verdad? De la represión, como mencionaba Freud, hace que también bajen nuestras defensas, el sistema inmunológico, y no podamos nosotros adaptarnos a vivir con tal diagnóstico. Eso es súper importante, creo yo, que lo debemos tomar en cuenta. Claro, y si hay alguien por ahí que de repente todavía quiere hacer una pregunta, es bienvenida, siempre ponemos a su disposición el número de WhatsApp para que nos puedan escribir, y también si hay una duda particular ya desde el punto de vista psicológico y médico, pues también vamos a poner a disposición los números de los profesionales que están acá con nosotros para que puedan contactarlos y hacerles ya una consulta de concreto. Entonces yo le dejo el tiempo para que usted nos pueda llegar a sus conclusiones y recomendaciones del caso, ¿verdad? Claro que sí, licenciado. Pues yo lo que les recomiendo es de que aprendan a hacerse la autoevaluación y que no tengan temor, ¿verdad? Que no tengan temor de cualquier cosa que puedan pensar que tienen y que lo mejor es ir con un especialista. Ir con un especialista y no tomar ese decreto como de muerte, aunque así dieran un diagnóstico contrario, ¿verdad? Porque al final es el Señor, es Dios quien tiene, ¿verdad?, el poder de la vida o de la muerte. Entonces nosotras lo que tenemos que hacer es realizar lo que nos corresponde. Y lo que corresponde es, el Señor ha dejado a los especialistas, ha dejado a los médicos, ¿verdad? Entonces ponernos en manos de los especialistas y hacer de acuerdo a lo que nos indiquen, ¿verdad? Y no dejarlo al tiempo. Ese es el peor error que puede pasar, dejar al tiempo las cosas que ya uno ve o que ya le dieron un diagnóstico, sino que hay que hacer lo que corresponda por parte de nosotros, el hacer lo que nos digan, ¿verdad? Porque realmente corresponde ser responsables con uno mismo, ¿verdad? Con su salud, con la familia, ¿verdad? Porque la familia también tiene que ver mucho en todo esto. La familia se involucra mucho y nos da mucho apoyo, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ser valientes, tomar paz en nuestro corazón y enfrentar, ¿verdad? Enfrentar lo que venga, y yo sé, ¿verdad?, que el Señor tiene el control de nuestra vida y yo lo recomiendo, ¿verdad?, de que no lo dejen al tiempo. No lo dejen. Ustedes, por favor, acudan. Si ustedes ven algo extraño, ni siquiera piensen, es tal cosa, es esto, porque tampoco tenemos que llenar nuestra mente de cosas que no son, sino que lo mejor es ir con un médico para que él nos diga qué es lo que está pasando. Pero nuestra vida tiene que estar llena de paz, llena de confianza y saber que que hay cura para todo esto. Si nosotros acudimos a tiempo, hay cómo solucionarlo, ya hay medicamentos. No tengan temor cuando se dice las quimioterapias anteriormente, en años pasados, eran tal vez muy dramáticas, pero ya todo ha ido avanzando, la ciencia ha ido avanzando y ya todos estos tratamientos uno los puede llevar de mejor manera, ¿verdad? Aún hasta quitarles todas las náuseas, todo lo que pueda haber ¿verdad?, de efectos secundarios, se pueden eliminar también por medio de los medicamentos, ¿verdad? Entonces no debe de haber temor. Eso es lo que yo aconsejo, ¿verdad? Porque con el temor, como decía la licenciada Delphi, ¿verdad?, viene las defensas, ¿verdad? Porque yo quiero contarles que solo con el impacto de que recibí la noticia de que tenía cáncer, ¿verdad?, y que era maligno, solo con eso bajé 7 libras de peso, ¿verdad? Solo con eso, que me impactó tanto la noticia, ¿verdad? Y como decía Delphi, ¿verdad?, lo importante que es de que la mente no nos invada, ¿verdad? Porque podemos acostarnos con ese pensamiento y podemos levantarnos con ese pensamiento. Entonces es bien importante que nosotros tomemos paz en nuestro corazón y que enfrentemos esto, ¿verdad? Porque realmente yo les digo, yo soy un testimonio vivo, ¿verdad?, de lo que el Señor hizo en mi vida. Pasé todos los procesos y hoy estoy acá, ¿verdad? El cabello es algo que para nosotros las mujeres es muy importante, pero también es algo que el Señor ha dejado y que crece, ¿verdad? Crece. Yo estuve 3 veces, ¿verdad? Fue necesario raparme, pero el cabello luego me creció. Como ustedes ven, está bastante largo, bastante fortalecido. Pero sí necesitamos enfrentarlo. No, por favor, no digan, mejor no voy, porque entonces
tal vez se me pasa, tal vez no es. Esta es una enfermedad silenciosa que va avanzando. Esto avanza, 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 no se detiene. Entonces no lo dejemos al tiempo. Corramos, ¿verdad? Si nosotros hemos visto algo fuera de nuestra salud, a que nos vea un especialista. Y pues ese es el consejo que yo les doy para que puedan, ¿verdad?, salir adelante sin temor a nada. Ok, definitivamente tenemos que entender que definitivamente un factor muy importante es el hecho de cómo lo pueda encarar uno, ¿verdad, Rodrigo? Ya Delphi lo dijo, la parte emotiva juega un factor determinante en todo esto, ¿verdad? Y que obviamente no es lo mismo que uno pueda aferrarse a una esperanza de vida, a decir definitivamente, bueno, aquí mejor ya no hay nada. Entonces es determinante esa parte. Y por eso es que se invitó a una rama que pareciera ser que no juega un papel, pero definitivamente la parte psicológica, Delphi, es determinante, es ese apoyo emocional, definitivamente también juega un papel importantísimo. Y con lo que ya ahorita va Rodrigo a aportar, yo en esa parte ya me estoy adelantando a dar mis conclusiones y recomendaciones, es el hecho de poder, entre más expertos, que si uno tiene la capacidad o uno tiene el alcance de poderse asesorar, pues ¿por qué no? O sea, eso ahí sí que es lo mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? Entonces, que sea ahí el acompañamiento, obviamente por supuesto que la familia está, pero en todo caso los psicólogos sí es un apoyo bastante fuerte el que dan. Yo mismo lo he vivido, en algún momento yo también voy a hacer un testimonio de eso. Pero Rodrigo, te dejo la parte ya de conclusiones y recomendaciones para que cerres el programa. Mira, pues, me recuerdo que, digamos, como estamos hablando del cáncer de mama, ¿verdad? Y cada mujer trae sus principios, sus conceptos, son muy pulcras, como se dice, son muy pudorosas. Y entonces, pero uno les dice, yo he dado muchas conferencias de detección temprana del cáncer, y les digo yo, más vale pasar un momento colorado por vergüenza que 1000 descoloridos, como por ejemplo todos los que pasó usted. Si le hubiéramos dicho, mire, si usted se hace la autoextensión, no le va a dar cáncer, se le aseguro que si ese fuera el mensaje, estarían llenas nuestras clínicas. Yo me recuerdo que di una conferencia, habían 80 mujeres en el salón, en el auditorio, y les dije, todas las que asistieron hoy tienen gratis consulta para autodetección. 2 llegaron. O sea que hay algo en la mente no, estamos hablando de la mujer, ¿verdad?, que las bloquea por todo lo que dijo Rosy, por todo lo que ha dicho Delphi. Pero como que hay un mal concepto de nuestra vida, o resulta que a veces a la abuelita le dio, ay, a mí me fue terrible, mija, mejor ni te las pongas porque casi me muero, pero eso fue hace ¿cuántos años? Sabemos que el conocimiento nos hace más fuertes y nos hace tener mejores perspectivas en cualquier rama de lo que vamos a enfrentar. También decimos, cuando las mujeres se levantan a la cocina a medianoche, ¿verdad?, y encienden la luz, cucaracha vista, cucaracha muerta. Este es el mensaje, perdón que lo estoy diciendo tan popular, pero tumor visto, tumor palpado, tumor que debe ser tratado. O sea, no esperar y darle, y será que no sé qué, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en conclusión, yo creo que desde mi punto de vista, de perspectiva como oncólogo médico, la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama ha aumentado enormemente. Tenemos mejores armas, mejores tratamientos, ¿verdad? Y muchos de ellos están al alcance de la mayoría de pacientes. Ya los específicos, pues esa es otra cosa. Pero creo yo que es importante, este programa, lo vuelvo a repetir, es importante. Y yo les diría, no le tenga miedo, ¿verdad? O sea, dice que en el nombre de Dios, y uno le entra a esto. Quiero concluir con esto, aunque pareciera ser esto algo de la psicología. Somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Todo hay que tratarlo. Lo físico lo tratamos los médicos, en este caso los oncólogos, los ginecólogos oncólogos. El alma, ¿verdad? El concepto de la psicología.
Y por supuesto cada quien debería, lo voy a decir así, a su consejero espiritual, porque como se nos ha enseñado, esto es oración y pedrada. Yo voy a pedirle a Dios por mi vida, por mi salud, pero hay que echar la pedrada, porque no va a llegar y Dios no tiene nada, eso no es imposible para Dios, pero creo que esas 3 áreas de nuestra vida, de nuestra existencia, se deberían de tratar. Y como usted decía, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos. Yo le quito ese tumor a un médico. No, lo ideal es ir con el especialista ¿verdad? Pienso yo, porque de todos sabemos un poco de todo, ¿verdad? Pero lo ideal es ir con el especialista, como fue en el caso suyo, que gracias a Dios así fue, ¿verdad? Así que yo diría que uno debe tomar, yo tuve una paciente, se los cuento rápidamente, cómo lo emotivo puede afectar la vida de una mujer. En el hospital donde yo trabajaba, que eran pacientes que tenían derecho a todo su tratamiento, porque hay gente que no va porque no tiene dinero. Y aquí solo los hospitales nacionales regalan los tratamientos, en el INCAN se cobra. Entonces, ella llegó, yo revisé su expediente y ya se había operado, porque a veces el problema de una mujer es su físico. ¿Cómo me van a quitar una mama? ¿Cómo me voy a...? No se puede, pero ella ya llegó operada. Pero como las historias de la quimio en la calle tiene mala fama. Llegó, doctor, antes de que usted me dé su discurso, me dijo, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Se me va a caer el cabello, sí o no? Ha sido la única paciente que me ha consultado así. Y como yo sabía que era, le dije, sí se le va a caer. Muchas gracias, doctor. Señora, le digo, pero no le he dado la información. Usted es de las pacientes que puede sobrevivir mucho tiempo. No, doctor, jamás podría verme pelona. Como una especie de vanidad, ¿no? A los 6 meses recurrió y al siguiente mes se murió. O sea, cáncer visto, cáncer que debe ser tratado. Y en conclusión, cada paciente es diferente, ¿verdad? Cada paciente asimila los medicamentos de diferente manera. Como dijo Rosy, ahora tenemos armas que no habían hace 20 años, ¿verdad? Entonces, creo que esto, esperamos nosotros el anhelo como el tuyo, que esta información sirva, ¿verdad? Y como decir, bueno, ya me dijeron que me tengo que ir a examinar, me voy, ¿verdad? Creo que ahí van a proyectar en el programa figuras de cómo autodetectarse y eso es importante, que no lo dejen de hacer, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber compartido en este programa. A Rosy, a la licenciada Delphi, Rodrigo, gracias siempre porque haces un tiempo para este programa y aportar a la gente que nos ve. Agradezco mucho a los que se tomaron su tiempo para podernos escribir, hacer llegar sus preguntas. Realmente lo agradecemos. Y también a aquellas personas que por alguna razón no lo pueden ver, ahí está la plataforma de YouTube, en Conocimientos TV, que de repente puedan compartirlo. Y la idea nuestra es poder ser una voz alertiva, de poder hacer una detección temprana y poder evitarse complicaciones. Esto es de la producción de Conocimientos TV. Agradecemos a todo el equipo, al staff que ya está de regreso, todo lo que hace posible este programa. Muchísimas gracias. Usted que se toma su tiempo de podernos ver, dejamos a su disposición siempre los números de telefónico. De repente alguien quiere contactar a uno de los profesionales, se los podemos compartir para que usted pueda hacerle las consultas respectivas. Esto ha sido Conocimientos TV. Hasta la próxima.